Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Madrugada del 15 de marzo del año 44, por defecto todas las fechas son antes de Cristo, las posteriores se indicarán como DC, en la mansión conocida como Domus Publica, junto al Foro de Roma, una mujer se agitaba en el lecho, presa de angustiosas pesadillas. Cuando una violenta racha de aire hizo que los batientes de las puertas del dormitorio golpearan contra las paredes, el hombre que dormía a su lado abrió los ojos y se incorporó sobresaltado en el lecho. Aquel hombre era Gayo Julio César. Al ver que Calpurnia, su esposa, gemía en sueños y murmuraba palabras ininteligibles, César la despertó para preguntarle qué le ocurría. Tras los primeros segundos de confusión, Calpurnia le contó que había sufrido una horrible pesadilla en la que él era degollado y moría desangrado entre sus brazos. Suetonio César 81, Plutarco César 63. El matrimonio ocupaba aquella mansión, propiedad del Estado, debido a que César era Pontifex Maximus, la más alta autoridad religiosa de la República. El de pontífice era tan solo uno de los muchos puestos y honores que ostentaba. A la sazón servía como cónsul por quinta vez, ejercía de censor y prefecto de las costumbres y se le había concedido también el título de padre de la patria. De todas las magistraturas y distinciones, no obstante, la que más facultades le otorgaba era la de dictador perpetuo, que se le había otorgado a principios de año. Desde los tiempos remotos de la monarquía, nadie en Roma había acaparado jamás tanto poder como César. Se elevaba a tal altura sobre los demás que su condición empezaba a semejar más divina que mortal. Como muestra de esa singularidad sobrehumana, entre los honores más recientes que le había concedido el Senado, estaba el vistoso frontón que decoraba la entrada de su casa. Se trataba de un elemento arquitectónico propio de los templos, lo que implicaba que el ocupante de aquella morada era una especie de dios. Ese mismo frontón se había derrumbado en la pesadilla de Calpurnia. Aunque aquella imagen no le había provocado tanto espanto como la de su marido acuchillado, no dejaba de ser un augurio funesto. La destrucción del santuario del cuasi divino César parecía presagiar su propia ruina. Faltaba poco para amanecer, por lo que resultaba impensable dormirse de nuevo. Aterrorizada por el sueño, Calpurnia suplicó a su marido que se quedara en casa en lugar de asistir a la sesión del Senado programada para esa misma mañana. Como su esposa no era de naturaleza supersticiosa ni asustadiza, César se tomó en serio su preocupación. Se sumaba a ello que no se encontraba del todo bien. Según Apiano, Guerra Civil 2115, sentía una especie de escalofríos que tal vez se debieran a un acceso de fiebre. La salud del dictador en los últimos tiempos era delicada. Ya desde la antigüedad se especuló con que padeciera de epilepsia. Según Suetonio, César 45, César sufrió en plena actividad política 2 ataques de morbus comitialis, literalmente enfermedad de los comicios. Se consideraba tan mal presagio que alguien presentara uno de estos ataques durante la celebración de un acto público que éste se suspendía. Un libro reciente, Julius Caesar's Disease, A New Diagnosis, de los médicos F. M. Galassi y Hutan Ashrafian, apunta a que la epilepsia que se le atribuye a César en sus últimos años podría deberse en realidad a que estuviera aquejado de AIT, sigla de accidentes isquémicos transitorios. Se trata de una serie de pequeños ictus reversibles cuyas secuelas no tardan en desaparecer. Estos ictus podrían haberle provocado a César pérdidas momentáneas de movilidad, crisis de ausencia e incluso cambios de comportamiento como las pérdidas de autocontrol y arrebatos de ira que señalan algunos autores al hablar de los últimos tiempos del dictador. CFR Nota 8. El padre de César falleció de forma repentina y relativamente joven mientras se agachaba para atarse los zapatos, lo que indica que debió sufrir un infarto o un derrame cerebral masivo, algo que podría explicar una tendencia hereditaria a enfermedades cerebrovasculares. Se trata de una hipótesis interesante, pero como ocurre con tantas otras conjeturas sobre el pasado, casi imposible de demostrar.
Ante aquella conjunción de señales naturales y sobrenaturales, el dictador se dejó convencer por Calpurnia. Con las primeras luces del día, despachó a un criado para que avisara a los senadores de su ausencia y se disculpara en su nombre. Pasado un largo rato, los sirvientes de la mansión anunciaron la llegada de Décimo Bruto, amigo de César. Este lo recibió sin extrañarse por lo temprano de su visita. Era una tradición romana muy antigua que, allegados de posición subordinada, se presentaran por la mañana en casa de los personajes importantes en el ritual conocido como salutatio. De este modo les rendían pleitesía o, cuando la relación era más estrecha, simplemente se interesaban por ellos. Décimo Junio Bruto Albino, que provenía de una familia muy destacada en los últimos tiempos, tanto su padre como su abuelo habían sido cónsules, se hallaba muy vinculado a César, a cuyas órdenes llevaba sirviendo desde los primeros tiempos de la Guerra de las Galias. Antes incluso de cumplir los 30 años, Décimo había comandado la flota que en el 56, en unas aguas mucho más turbulentas que el Mediterráneo, al que los romanos estaban acostumbrados, derrotó a los vénetos, dueños hasta entonces de la costa norte de la Galia. Gracias a esa victoria, la región conocida hoy día como Bretaña francesa cayó en poder de César y le sirvió de puente para cruzar el mar en las campañas posteriores contra la isla de Britania. Décimo Bruto también había destacado combatiendo contra las tropas de Vercingetorix en el cerco de Alesia, en el año 50, en plena rebelión general de la Galia. Se produjo durante aquel largo asedio una jornada crucial en la que César se jugó el todo por el todo, cuando tanto los sitiados como las fuerzas galas, que habían acudido en su auxilio, atacaron las posiciones romanas simultáneamente desde el interior y el exterior del circuito de fortificaciones. En aquel apurado trance, Décimo lanzó un contraataque que, seguido poco después por una carga de caballería comandada por el mismo César, logró desbaratar la ofensiva enemiga. Aquella acción, combinada entre ambos hombres, decidió el curso de la contienda y, a la larga, de toda la campaña en la Galia. Más tarde, durante la Guerra Civil, Décimo dirigió asimismo las operaciones navales que culminaron en la rendición de Masalia, Marsella, la ciudad más próspera y el puerto más importante del Mediterráneo occidental, que se había pasado al bando de Pompeyo. Como se ve, Décimo Bruto era un oficial decidido, resolutivo y eficaz, colaborador en buena parte de los éxitos militares de César. Este, para recompensarle, había hecho que lo nombraran pretor, cargo que desempeñaba en aquel momento. Tanto los pretores como los cónsules, magistrados con la capacidad de poder ejecutivo, conocida como imperium, recibían al terminar su mandato anual el mando de una provincia. En el caso de Décimo, César había conseguido que se le otorgara el gobierno de Galia Cisalpina para el año siguiente, el 43. Según las leyes y costumbres de la República, habría debido ser la Asamblea del Pueblo, reunida en los comicios por centurias o comitia centuriata, la que eligiera a Décimo como pretor. Después el Senado tendría que haberle asignado la provincia correspondiente. Pero en aquellos momentos, César, que se había convertido en auténtico amo de Roma tras vencer en la larga guerra civil contra Pompeyo y sus partidarios, gozaba de tal poder que se había repartido con las asambleas populares los nombramientos por debajo del consulado. La mitad de los cargos los designaba él y la mitad el pueblo. Los cónsules eran competencia exclusiva suya. Aquella contienda enfrentó a dos facciones: los optimates, más conservadores y oligárquicos y defensores a ultranza de la autoridad del Senado, liderados en lo militar por Pompeyo y en lo ideológico por Catón el Joven, y los populares, que buscaban el apoyo de las asambleas del pueblo y defendían políticas reformistas y medidas que favorecían más a la plebe, y cuyo paladín era César. Aunque el uso de estos dos términos se extendió más a partir de mediados del siglo I a.C., sobre todo con Cicerón, el conflicto entre ambas facciones venía de mucho antes.